Gracias, Román, por invitarme. Un gusto no estar con ustedes. Cuéntenme, ¿qué quieren que les hable? Okay. Antes que nada, un gusto conocerte, Alberto. La verdad Gracias. es que a mí, gracias por estar aquí. A mí me tocó mucho tu documental porque fue, bueno, yo soy estudiante del TEC, de Monterrey, bueno, Exatec ya. Y fue justo, es como todo esto pasó antes de que o sea, como en todo este proceso para entrar a la universidad. Y me acuerdo que era como un caso como súper sonado. Y aunque había sido en Monterrey, y yo soy de Querétaro, de todas maneras era como la comunidad tech, ¿no? Que era lo que pasaba. Y entonces hace 2 años que me tocó ver el documental, justo en Documental, para mí fue como súper impactante. La verdad es que creo que es una historia súper potente y no sé, como que movió mucho en mí. La verdad es que gracias por todo este proceso. Siento que también, o sea, como la manera en la que lo siento que también te volviste un poco como detective. Justo estábamos comentando esto de que los documentalistas de repente ya en este sentido se vuelven parte de la investigación, encuentran cosas que luego se habían pasado por alto y como juega esta línea de policíaca, ¿no? Alcancé a leer algunas de las entrevistas que has hecho, pero una de mis dudas era como, porque sé que, por ejemplo, el que estábamos hablando, que era el presunto culpable, o sea, salió el documental y de ahí muchos problemas en cuanto a legal, a amenazas y a lo que sea. ¿Te complicó a ti en alguna manera en ese sentido? Porque sí también es un tema súper delicado. Sí, justo, bueno, hasta los dientes me la aventé así sin saber mucho. Hasta los dientes fue como mi escuela, ¿no? O sea, donde fui aprendiendo a hacer cine mientras lo hacía. Entonces ahí están volcados todos mis errores, todos mis tropiezos, todo lo que no sabía hacer por agarrar simplemente una cámara y ponerme a filmar sin tener la menor idea. Claro, fui evolucionando, fue un proceso muy largo de 7 años, entonces fui como aprendiendo muchas cosas en el camino y los últimos años del rodaje de Hasta los Dientes fue en realidad mucho resolver los errores que cometí al inicio, ¿no? O sea, ya tenía la película más o menos armada, ya sabía de dónde a dónde iba, pero tenía que dedicarle un buen rato a ver cómo podía hacer una película que más o menos tuviera un sentido estético, visual, sonoro, cuando había cometido tantos errores al inicio y que ya no los podía volver a grabar porque esas entrevistas tenían una sensibilidad o una emotividad que ya no había podido lograr en las entrevistas posteriores, ¿no? Eh, y sí, el trabajo de investigación es quizá una de las cosas que más me gustan. Yo venía de una formación de periodismo y de ciencias sociales, entonces me gusta la investigación, me gusta dedicarle un buen rato. Y además justo porque la investigación es donde puedo ir desarrollando, o sea, es como el proceso creativo que más me gusta de hacer documentales, ¿no? O sea, ir descubriendo nuevas cosas y nuevas formas de contar una misma historia gracias a meterme más y más profundo en el tema y en el caso y en la investigación, ¿no? Sobre todo en este tipo de documentales como de True Crime, es algo así como que te metes a fondo pues porque además las fiscalías en México hacen el trabajo muy mal, ¿no? O sea, están en el trabajo de investigación pésimo, no saben hacerlo, no tienen interés, están como viendo cómo sacar el caso lo más rápido posible y encontrar a cualquier posible responsable lo antes posible y no en realmente entender qué es lo que pasó. Y cuando realmente logran agarrar al responsable verdadero, se quedan ahí, ¿no? Es así como nada más, lo importante era castigar al culpable y meterlo, le damos 300 años de cárcel y ya ahí terminó nuestra chamba, pero no se dan cuenta que la estructura, que los entramados de poder, que las cosas que operan detrás de ese crimen siguen ahí y ese tipo de crímenes van a seguir sucediendo mientras no trastoques esas estructuras y esas dinámicas de poder que existen, ¿no?
Y ahí, justo relacionado con la segunda pregunta o el segundo comentario que haces, ahora ya en mis siguientes proyectos trato de involucrar a un equipo de abogados que me vayan diciendo qué puedo decir y qué no puedo decir, justamente para no estar tan a la deriva, ¿no? En Hasta los Dientes, pues no lo hicimos. Sí nos asesoramos un poco con abogados de confianza de las familias y cosas así, pero no en temas, por ejemplo, de derechos de autor, no en temas de la imagen del tecnológico de Monterrey, no tanto en esos temas. Al final, justo antes de terminar la película, nos metimos ahí a esos rollos, pero no fue un planteamiento que hayamos tenido desde un inicio, ¿no? Otro de los errores que cometimos por la falta de experiencia y también creo yo porque era algo que no se usaba mucho en México. Ahora justo con la llegada de las plataformas y que, por ejemplo, Netflix le dedica mucho tiempo, mucho de su contenido documental a este tipo de series o películas sobre casos reales. Eh, ya está como mucho más normalizado que se involucren abogados en los procesos creativos de realización de las películas de ficción y documental, ¿no? O sea, por ejemplo, todas estas películas como de Colosio, bueno, estas series como de Colosio, Paulette y todas esas, tienen todo un equipo legal que les está ayudando a ver de qué manera contar determinada cosa, ¿no? O por lo menos les dicen, esta cosa muy probablemente te vayan a demandar, pero si te demandan, tenemos cómo ganar, ¿no? Entonces lo que haces es que compras un seguro, ¿no? Para, para gastos legales, ¿no? Este, y bueno, pero con Hasta los Dientes no teníamos eso. Entonces lo único que hicimos fue una vez terminada la película, le pedimos una asesoría a a un abogado. Nos dijo, pues, o sea, eso, te pueden demandar, pero si te demandan, la ganamos, ¿no? Claro, si nos teníamos que meter un litigio, no, yo no hubiera tenido forma de ganarlo de ninguna manera, ¿no? O sea, de pagarlo, pues. Entonces, realmente no queríamos llegar ahí. Entonces la estrategia fue un poco como respaldarnos públicamente con organizaciones de derechos humanos ambulante, o sea, nos apoyaba la ONU, nos apoyaba Amnistía Internacional, nos apoyaba Ambulante, nos apoyaba el PROD, nos apoyaba la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Es decir, teníamos como toda una serie de organizaciones que se sumaron al proyecto y que lo respaldaban. Entonces siento que eso también inhibió cualquier tipo de acción legal en nuestra contra. Y creo yo que también el caso de presunto culpable pues era un buen antecedente donde justamente el proceso legal fue lo que le dio todavía más relevancia y todavía más fuerza a la película, porque fue cuando empezaron el pedo legal contra presunto culpable que la película se hizo pues, viral, ¿no? En lo que se podía hacer viral en esos tiempos. Y bueno, tenían mucho más dinero, respaldo de Cinépolis, ¿no? Para enfrentar el litigio legal y también para darle promoción. Pero sí siento que eso también ha inhibido ese caso y el caso del, ¿cómo se llama? La ley de Herodes, ¿no? Que también intentaron censurar. También es un caso donde el intento de censura provocó que la gente conociera más la película y quisiera verla más, ¿no? Entonces, yo me imagino que las personas que pudieron haber estado interesadas en establecer un litigio en nuestra contra, como por ejemplo el TEC, etcétera, pues yo creo que se inhibieron y dijeron mejor no. Y legalmente la investigación estaba muy bien sustentada, ¿no? O sea, por eso, por eso nosotros sabíamos que podíamos ganar el litigio, porque toda, absolutamente toda la investigación, todo lo que decimos ahí, está súper bien sustentado en documentos oficiales y en testimonios de personas que estuvieron directamente en el lugar.
Entonces, eso, como que siento que también pusieron eso sobre la balanza. Ujú. Mi pregunta es, después de realizar el documental, ¿qué tanto te sientes comprometido con la causa que filmaste? Ya que como documentalistas se habla mucho sobre la distancia que se debe de formar o que se necesita formar después por el desgaste que se tiene, ¿no? Al realizar una película así, sobre todo un tema como estos. Hasta los dientes, no sé si lo volvería a hacer de esa manera con otras películas, pero hasta los dientes yo le empecé porque conocí a Javier Francisco. Él era del pueblo de mi papá, de Todos Santos, Baja California Sur, y entonces tenía una relación demasiado cercana con él, con su familia, y en ese sentido un compromiso muy grande que me llevó a dedicar 7 años de mi vida a un proyecto que no sabía bien a bien qué es lo que iba a suceder, donde todo parecía diseñado para el fracaso, pues porque no teníamos ningún tipo de respaldo eh, de nadie, ¿no? O sea, fue hasta que llegó la película al público en los festivales y el público como que reaccionó y le gustó y se indignó y se encabronó y todo eso, que la película realmente se volvió importante. Pero antes de eso era una película chiquitita grabada con una DSLR por personas totalmente inexpertas, ¿no? O sea, no solamente es mi ópera prima, sino es la ópera prima del productor, del fotógrafo, del sonidista, del diseñador sonoro, del colorista. O sea, todos estábamos debutando en esa película. Y así lo planteé desde un principio porque quería que fuera como una especie de manifiesto generacional, ¿no? De la generación que nos tocó la guerra, el inicio de la guerra, y quienes estábamos siendo las víctimas, o seguimos siendo, aunque yo ya estoy un poco más viejo, las víctimas de esta guerra, ¿no? Y y entonces mi compromiso era demasiado. Entonces no. De hecho, lo que me costó fue permitir que otras personas le empezaran a meter mano a la película una vez que estaba terminada. O sea, como ceder, delegar responsabilidades, darle chance ambulante de que hiciera con ello lo que hizo. Al colectivo Todos Somos Jorge y Javier, al productor mismo, a otras personas que comenzaran a robarse a mi bebecito, que me lo arrebataran. Eso fue lo que me costó más trabajo. Y pues eso de la supuesta distancia que tenemos que tener como con nuestro objeto de estudio, con lo que estamos haciendo, a mí la verdad es que no me va. O sea, a mí pasaba mucho en las primeras entrevistas que me preguntaban, ¿no? Que si era periodista, documentalista o activista. Y pues yo les respondía que eran las tres cosas, ¿no? O sea, porque la película había nacido desde una pulsión de activista social, ¿no? O sea, de hecho yo entré al cine al revés. O sea, no fue que fui un cineasta que hace una película social o política, sino fue al revés. Fue un documentalista, digo, un activista que encontró en el cine una herramienta de lucha, ¿no? Y que además resultó en este caso muy efectiva. Pero probablemente si el cine no se me hubiera parecido como una estrategia eh, importante para lograr esos objetivos, a lo mejor no lo hubiera utilizado, a lo mejor hubiera buscado otros, a lo mejor notas de prensa, no sé, otra cosa. Entonces es al revés mi vínculo con el cine documental. Ahora lo que pasa es que ya no sé hacer otra cosa. Entonces, pues ya le dediqué tanto tiempo a ese pedo que ya me tengo que seguir dedicando a esto. Pero, pero sí fue al revés el proceso totalmente. Una pregunta más técnica me llamó la atención ahorita que estabas respondiendo a Estefanía. Ajá. ¿Qué haces o qué hiciste cuando, en el caso de las entrevistas, qué hiciste cuando decidiste ya no volver a grabar esas entrevistas que dijiste, estas son muy emocionales, ya no puedo volver a grabar estas entrevistas? Ya es un aspecto muy técnico, ¿cómo lo resolviste? Las entrevistas largas con los papás. Eh, y eran, además, como solo tenía muy poco tiempo, tanto en Saltillo como en Baja California, para hacer las entrevistas, lo que hice fue hacer una sola entrevista con los dos en Two Shot. Y, y además solo tenía un lavalier, entonces los puse en medio para que registrara
el sonido de los dos y el sonido iba directo a cámara. Pero en ese momento yo no sabía ni fotografiar, ni monitorear sonido, ni microfonear, ni hacer entrevistas, ni nada, ¿no? Entonces fueron un poco, son entrevistas que me gustan mucho en cuanto al contenido, a lo que dicen, a lo que tal, pero que visualmente son muy feas, ¿no? O sea que no las hubiera hecho de esa manera si las hubiera empezado a hacer 3 o 4 años después, ¿no? Entonces, lo que hice fue que esas entrevistas que ya tenía esos testimonios, donde el audio estaba mal, pero no tan mal, o sea, lo podríamos utilizar, esas entrevistas las traté de cubrir lo más posible ya en el trabajo de edición, con otras cosas, porque era así de que me temblaba el ojito cada vez que las veía. Y además entraba y salía el foco, o sea, estaba jugando todo el tiempo con el foco, porque claro, estaba nervioso y entre más me contaban las cosas, pues más nervioso me ponía, ¿no? Es así como, puta, o sea, casi como tic movía el pinche aro del foco, ¿no? Y y esas no las repetí porque sabía que no iba a pasar. Lo que pasa con las entrevistas muchas veces es que entras como en un proceso catártico y entras en un momento donde, por lo menos en esas entrevistas, nadie antes les había preguntado las cosas que yo les estaba preguntando, ¿no? O el nivel de detalles que les estaba pidiendo, ¿no? Tanto de la infancia de Jorge y Javier, como de la forma en la que desaparecieron, la forma en que encontraron los cuerpos, todo lo que vino después. Todo eso nadie se los había preguntado con ese nivel de profundidad, ¿no? Fueron entrevistas larguísimas, larguísimas, de 4 horas una, por ejemplo, ¿no? Porque tenía que sacar toda la información necesaria porque al día siguiente me iba, ¿no? Entonces, ya saco esas entrevistas, las hago, no sé qué, y después también hice otras entrevistas con los tíos, con otros personajes secundarios y tal, y esas sí las repetí, esas sí dije, vale la pena volverlas a hacer, y esas las volví a hacer varios años después. Y con el papá de Jorge, bueno, con todos los papás volví a hacer otras entrevistas, pero mucho más focalizadas, ¿no? Entonces ahí, por eso ves a los papás de Javier primero en la sala, luego en el comedor, o sea, como que están en varios momentos y con looks bastante distintos, porque ahí hay 4 o 5 años de diferencia entre una entrevista y otra, ¿no? Pero justo eso, justo el haber grabado mal esas entrevistas provocó que tuviera que establecer toda una serie de estrategias después para poderlas cubrir y poder mejorar la intención dramática, la narración, la estética de la película y que no se vea tan culera, ¿no? Y que la gente pues más o menos se pudiera clavar en la historia, en lo que les estábamos contando y no tanto en decir, güey, pinche entrevista, qué pedo, ¿no? No le echó ni ganitas. Y y entonces ya como que en los últimos años fue como reconceptualizar la película para que fuera más visualmente aceptable y sin renunciar al contenido y a la emoción que me habían dado esas primeras entrevistas. Entonces te puedo decir que sí las regrabé o sí las intenté volver a hacer, pero en edición me terminaron gustando las primeritas. Y ya, simplemente las dejé. Y ahí están, pues son las entrevistas, la mayoría de las entrevistas que están en Tu Shot son las que grabé en esa primera etapa de cuando no sabía hacer nada. Uh-huh. Yo voy a intervenir nada más tantito, Alberto, porque te quiero preguntar desde el punto de vista de un primer realizador, o sea, esto siendo tu ópera prima y que comentas que justamente esto de que, pues, ahora sí que tu escuela, pues, fue
los chingadazos, ¿no? A estar haciendo la película. Y yo quizás ya sea un poquito más como de lo que pasa cuando terminas la película y tus expectativas del alcance de la película. Creo que Hasta los dientes es envidiable el alcance que recibe. Creo que todo documentalista le encantaría llegar a donde tú llegaste, pero yo creo que antes de que Ambulante tomara la película y lograran todo lo que lograron con la película, no sé si tu panorama de ver cómo a lo mejor tú los inscribías en festivales de cine, a lo mejor algunos te rechazaron, a lo mejor esa incertidumbre como cineasta es lo que tú esperabas mientras la estabas haciendo, ¿tú sabías que ese iba a ser el resultado o tú tenías como la expectativa que finalmente fue lo que la película alcanzó? No, 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 no. O sea, a ver, o sea, creo que el resultado de Hasta los dientes es el resultado ideal, ¿no? Dentro de una película tan chiquita y tan pequeña, en un mercado tan difícil, ¿no? Como el mexicano, para el cine documental. Y por supuesto que uno aspira a eso, pero, pero no, yo para nada o sea, pues lo sueñas, pues, pero no esperas realmente que suceda. Este, no, de hecho nos costó mucho trabajo al inicio. La película como que gustaba, llamaba la atención, y, pero no quedaba en festivales. O sea, internacionalmente le fue muy mal. Creo que es una película muy local y ya lo sabíamos, la verdad. Pero pensamos que a lo mejor alguno, no sé, podía quedar en algún festival importante internacionalmente. Y realmente no le echamos muchas ganas tampoco a la distribución internacional, porque lo que nos importaba era que se viera en México y que la gente en México se enterara de lo que sucedió, ¿no? Yo pensé, juraba que nos iban a aceptar en Guadalajara porque, porque tallereamos mucho la película en Guadalajara. Pues en Guadalajara estuvimos en industria, en desarrollo, en etapa de desarrollo, como en 3 ediciones en distintas modalidades. Foro de coproducción, un curso de pitch y alguna otra cosa por ahí. Entonces pensábamos que pues, en gran medida era una película que a Guadalajara ya le había interesado en otros momentos y que era como muy natural que la eligieran este año, ¿no? Además pasó que justo cuando estrenamos estábamos compitiendo con Ayotzinapa, el paso de la tortuga, ¿no? Pero claro, Ayotzinapa, aparte de sus virtudes y todo eso, pues venía acompañada de un aparato más grande que es justamente Guillermo del Toro y tal. Entonces la nuestra como que no pegó tanto en un primer momento. Incluso en Ambulante no la aceptaron en la selección oficial de Ambulante. O sea, no estuvo en Pulsos, que es como la sección mexicana del festival, ¿no? Entonces, ya o sea, cuando nos batean de Guadalajara, pues sí nos pusimos tristes, porque jurábamos que íbamos a estar en Guadalajara. Y y cuando nos batean de Ambulante, sí fue así como, ya valió ver. O sea, esta película no se va a ver, todo lo que hemos estado trabajando, porque además habíamos apurado la edición, habíamos apurado la postproducción para poder llegar a Guadalajara y Ambulante, que eran para nosotros, sobre todo Ambulante, era como lo que creíamos que podía levantar a la película, ¿no? Que podía hacerla grande y que la gente la conociera, ¿no? Y en el contexto en el que estábamos en ese momento, que era el contexto de las elecciones, de la discusión de la ley de seguridad interior, o sea, como que el tema de la militarización de Felipe Calderón, de las elecciones, de todo eso, el Bronco, que también sale en la película, ¿no? Y en ese momento era candidato. Entonces, como que el momento político se prestaba mucho para una película de este tipo. Creíamos que iba a generar mucho ruido si se lograba estrenar en ese momento. Entonces lo que hicimos fue ir a hablar con Ambulante y decirles que si nos podían dar por lo menos algunas funciones, ¿no? O sea, como déjenosla proyectar en alguna sede, ustedes han estado trabajando el tema de, de seguridad, de militarización, esta película pues, les queda chido, no sé qué. Y ahí sí ya fue decisión de la dirección de Ambulante de ponerla en una sección secundaria que que no está sometida, digamos, al proceso de programación, sino a la definición
estratégica de Ambulante y su vinculación con temas sociales, ¿no? Entonces ahí ya es cuando toman la película. Y, y ya nosotros llegamos a pedirles 3 funciones, así como, pues, denos 3 funciones en algunos estados, no sé qué. Y ya ese día nos dijeron, no, va a toda la gira. Nada más que dentro de esta otra sección. Y entonces como que llegó siendo la película chiquita de Ambulante y poco a poco fue creciendo en los estados. También creo que jugó a nuestro favor que fue la primera vez que Ambulante hizo esto de que primero se fueran a los estados y luego aterrizaran en la Ciudad de México, ¿no? O sea, antes Ambulante empezaba en la Ciudad de México y luego se iba a los estados y ahí empezó al revés, ¿no? Se empezó en Oaxaca, Veracruz, y al final llegó a la Ciudad de México. Entonces, como que en Oaxaca no le fue muy bien en la primera función, pero ya a partir de la segunda, que fue en Jalapa, ya le empezó a ir muy bien, ¿no? O sea, se empezaron a llenar las funciones, comenzaron a generar muchas notas de prensa. Fernanda Solórzano, la crítica de cine, fue la primera que reseñó la película diciendo que era la mejor película hasta los dientes, y entonces ya eso fue así como que la gente lo empezó a voltear a ver, ¿no? Y ya, entonces ya cuando llegamos a la Ciudad de México, la película ya estaba así cargadísima, ¿no? O sea, ya habían salido un chingo de notas de prensa, ya todo el mundo le estaba buscando, quería verla, no sé qué. Y entonces, bueno, todo el mundo en el mundo documentalista que es de este tamaño. Pero bueno, sí. Y entonces ya llegamos y se quedaban 50 personas afuera de las funciones y todo eso. Y entonces fue ahí como cuando empezó a agarrar nivel. Luego se viene justo Documenta, que fue el primer premio que recibimos. Ah, no, el segundo, porque en Movies That Matter, en La Haya, nos dieron el premio también. Entonces, el primer premio a nivel nacional fue Documenta. Y ya viendo todo lo que había provocado la película como en el público, Ambulante nos propone distribuir la película. Y nosotros estábamos un poco dudosos porque pues, generalmente lo que te dicen es dedícale un año de festivales grandes a tu película, luego un segundo año de festivales medianos, luego un tercer año de distribución comercial y luego al final distribución alternativa, ¿no? Más o menos esa es, en términos generales, como la tradición de distribución en México. Y lo que Ambulante nos decía era, no, ya, o sea, olvídate de los festivales. Bueno, nos proponía con su propuesta lo que implicaba era, olvídate de los festivales, vamos directamente a salas y de manera paralela con las salas hagamos distribución alternativa en universidades y en este circuito que tienen que se llama Ambulante Presenta, ¿no? Que son como circuitos alternativos a lo largo del país, ¿no? Y nosotros estábamos un poco dudosos por eso, porque no habíamos estado en ningún festival realmente, porque Ambulante no es festival, todavía no sucedía el GIF y todavía no sucedía Documenta, ¿no? Entonces, les dijimos, bueno, pues va, solo que hagamos una campaña de impacto de manera paralela, ¿no? Es decir, un poco para sustituir lo que no vamos a tener en los festivales y lo que nos importa de los festivales realmente, que es la prensa, pues, o sea, los festivales grandes, que es la prensa, pues vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Porque, digamos, la exhibición ya íbamos a tener garantizado. Entonces, digamos, lo único que íbamos a echar de menos de los festivales iba a ser como la prensa. Pusimos a diseñar la campaña de impacto con 2 objetivos fundamentales. Uno, contribuir a la búsqueda de verdad y justicia de las familias de Jorge y Javier. Y 2, participar de la discusión pública en torno a la militarización del país, ¿no? Entonces, eran como 2 grandes objetivos. Uno más vinculado a las exigencias de la familia y el otro mucho más vinculado a las exigencias de las ONGs
y organizaciones de derechos humanos que nos apoyaron en ese momento, ¿no? Y ya a partir de ahí hicimos como una especie de función. Ambulante nos ayudó a hacer una función en el GET, en el Instituto GET, y ahí hicimos la función e invitamos a chingos de organizaciones de todo tipo, de derechos humanos, para que nos ayudaran a establecer la estrategia real de la película, ¿no? Cómo se iba a distribuir y tal. Y entonces, pues eso pasó, empezamos a distribuir la película como estaba. Justo cuando empezamos a lanzar la distribución ya nos habían aceptado en Guanajuato, y cuando se enteraron estuvieron a punto de sacarnos, pero como que ya no pudieron. Entonces, pues ya nos logramos colar a Guanajuato en la selección oficial y documental. Y pues ya, y entonces ahí comenzamos a lanzar la campaña, que era una campaña que nosotros sí queríamos hacer, pero pensamos que la íbamos a poder hacer a partir del segundo año. O sea, un poco nuestra intención era festivalear, sí, el primer año de la película, y el segundo año ya lanzar la campaña con todos los aliados que fuéramos sumando en el primer año de distribución, porque obviamente ya no teníamos un varo de nada, o sea ni varo personal ni de dónde sacar nada de lana, ¿no? Entonces, pues ya no fue necesario, porque Ambulante nos puso todo sobre la mesa y nos dijo, nos vamos con ustedes y vamos a lanzar todo este pedo, ¿no? Y ya Ambulante agarra la película, ellos hacen el tráiler, ellos hacen el póster, ellos se encargan como de toda la parte visual y de promoción de redes y de prensa, y pues ya yo lo único que hacía era simplemente ir. A veces daba 15 entrevistas al día, una mierda así. Porque además yo no le decía que no a ningún medio, ¿no? O sea, yo fuera una revista chiquita, un blog de notas, lo que sea, yo les decía que sí, ¿no? Y iba y me la pasaba por toda la pinche ciudad y hablando por teléfono y así, dando entrevistas, pues porque esa era mi chamba, güey, ¿no? O sea, porque era lo que me tocaba hacer dentro de la campaña de impacto, y a las personas les gusta hablar con el director. Entonces fue así como, bueno, me toca hacer eso, me pongo a hacer, ¿no? Terminó súper bien esto para mi pregunta. Es que justo, si estás bien, me decías que ahora quieres como seguir dentro del documental, que ya no tienes otra cosa que hacer. Y hablando de justo de estos festivales, yo tengo como un sentimiento, y no sé, quería ver cómo compartieran, ¿no? Igual Román y Alberto, tú ahora que también estás dentro del medio, que el documental mexicano mucho se está yendo a esta necesidad de la denuncia y mucho más, como muy enfocado a la violencia en México y a la violencia de los desaparecidos, como es el caso, pues, Retratos de una búsqueda de Alicia, Tempestad de Tatiana, el tuyo, o sea, siento que hay como esta línea de documentales mexicanos, que el mexicano se está yendo mucho hacia esto, ¿no? Como a ponerle cara a los problemas que tenemos en México. Y ¿cómo vas ahí por esa onda, ya que estabas diciendo que tenías un proyecto en mano? Sí, siento que hubo un momento de ruptura en el 2014-15 a raíz de lo de Ayotzinapa. Les he de contar que en los primeros años, de 12 a 2015, no le iba muy bien hasta los dientes como proyecto. Lo bateaban, pero de todos lados. O sea, no por eso también tardé muchísimo en levantar el proyecto, porque tenía encuentros y one-to-one con directores, y con productores y con todo, y me decían, no, pero es que ¿quién quiere hablar de la violencia? No sé qué, y además, claro, veían mi película, que es en términos generales como muy convencional formalmente,
y decían, no, pues es que es una película informativa, qué hueva, no sé qué, ¿quién quiere hablar de la violencia? Así me lo decían. Y creo yo que a partir de 2015 y sobre todo de todo lo que sucedió en Ayotzinapa, la comunidad cinematográfica en general se sensibilizó muchísimo más a este tipo de temas y problemáticas, ¿no? Y, y coincidió también con esos años que surgen pues, dos muy buenas películas que son justo Tempestad y La libertad del diablo, ¿no? Que como que nos muestran que se puede hacer un cine social desde otro lado, ¿no? Ya no solo como desde el punto de vista más convencional, sino experimentar incluso formalmente contando ese tipo de historias. Entonces yo creo que esos dos elementos se conjugaron para que muchas personas como que comenzaran a voltear a ver esas problemáticas y a contar esas historias. Y también el hecho de que la violencia se volvió ya cada vez más cotidiana, ¿no? O sea, cada vez más cercana, cada vez nos llegaba más cerca, ¿no? A mí me llegó muy cerca en 2010 con el asesinato de Javier, pero como que siento que a los demás les fue llegando a lo largo de los años. Y entonces, pues ya, pues sí, si tienes un país que se está cayendo a pedazos y que tiene ese tipo de problemáticas, pues por supuesto que tienes que hablar de ellas, ¿no? O sea, sería absurdo ponernos a hablar o sea, que son películas muy válidas las que hablan de cosas un poco menos, pues a lo mejor más chiquitas, más íntimas, no sé. Pero, pero bueno, sería absurdo que no habláramos de una realidad tan cabrona que se nos está poniendo enfrente, ¿no? Ahora, yo no sé si eso va a resultar en que la gente un poco se harte de estas temáticas y de estar viendo tanto, o sea, que hay una sobreproducción de este tipo de documentales y que de pronto ya se agote el tema. Creo que hay que ver la forma de sacarle la vuelta y abordarlo desde otros lados. Se está acabando un poco, estamos como regodeando en lo mismo, diciendo que tenemos que ser un poco más creativos en la forma de encontrar cómo contar esas historias. Aunque hay películas maravillosas, ¿no? O sea, bueno, El Guardián de la Memoria me encanta. ¿Cómo fue el involucramiento que tuviste cuando me parece que fue febrero o marzo del año pasado, que se dio pues una resolución, digamos, con esta disculpa pública del Estado mexicano, ¿no? ¿Qué contactos tuviste tú, si con el mismo Estado, con autoridades y cómo se presentó para ti como realizador, como director de este documental, el impacto, ¿no? Que tuvo la película? Ujú. Sí, ahí pasó que justo también con Ambulante lo que hicimos es que ya habían sido las elecciones, creo que era como agosto del 2018, ya habían sido las elecciones, ya estaba definido como el gabinete de gobierno. Entonces lo que hicimos fue buscar a través de Ambulante a Olga Sánchez Cordero eh, para que viera la película, la citamos en el Cinépolis Diana, y ella junto con varias personas del gobierno mexicano entraron a la sala, vieron la película y todavía no tomaban posesión, vieron la película y allí estaban los familiares de Jorge y Javier y les hicieron la solicitud de que hicieran este acto público de reparación que tenía que ver con una de las exigencias, quizá la exigencia más importante de las familias desde el día uno. Ellos siempre lo que me decían es, nosotros lo que queremos es que se limpie el nombre de Jorge y Javier, y era como parte es motivo por el cual accedieron a participar en la película, ¿no? Como que simbólicamente que el Estado mexicano reconociera su responsabilidad en el asesinato de Jorge y Javier y que hiciera público que Jorge y Javier eran personas inocentes, que no eran sicarios, como habían dicho en un primer momento, pues era muy importante. Entonces le hacen esa solicitud a Olga Sánchez Cordero y Olga Sánchez Cordero se compromete a que una vez tomada la posesión, el gobierno iba a hacer este acto público de reparación. Entonces decidimos que fuera en el 9º aniversario del asesinato de Jorge y Javier, y en el TEC de Monterrey, ¿no? Que también simbólicamente para nosotros era importante, ¿no? Que se hiciera así
en el auditorio más grande del TEC de Monterrey. Y pues ya, eso sucedió, pero sí fue justo como una de las consecuencias más chingonas de la película, ¿no? O sea, muchas veces nos han dicho, no, pero es que de nada sirve que reconozcan la responsabilidad, si no sé qué es, si siguen los militares en la calle, no sé qué. Pues sí, pero para las familias era muy importante. O sea, para las familias era su exigencia fundamental. Entonces, nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos de eso. Alberto, nada más un poquito ya para cerrar la conversación, que ha estado increíble todo lo que nos has contado, pero yo quiero hablar un poquito después de Hasta los Dientes y hablar un poco del corto de Natalia Beristain de Nosotras. ¿Cómo te involucras? ¿Cómo tú eres editor del corto, verdad? Sí. ¿Cómo es que se acerca? Me imagino que es Natalia que te contactó directamente y este corto que justamente se publica, ¿es parte del proceso? ¿Ellos lo producen o no? ¿O solo...? No, no fue previo. Hay una organización que se llama El Día de Después, que lo que hace es vincular luchas y trabajos de distintas organizaciones de derechos humanos, ¿no? Es decir, si tú eres diseñador y te interesan esos temas y hay una organización que necesita un diseñador o diseñadora para alguna acción concreta, los vincula y dice, bueno, trabajan juntos como para potenciar las luchas, ¿no? Entonces hacen como una especie de trabajo de impacto y como desde que surgieron le comenzaron a poner mucha atención a, al documental como una posible herramienta de comunicación de estas luchas, ¿no? Entonces yo había trabajado con la directora de esa organización que es Ixchel Cisneros en Hasta los Dientes cuando ella trabajaba en otra organización que se llama Sengos. Y, bueno, y el día después además está vinculada, o digamos, su principal promotor, jefe, todo es Diego Luna, ¿no? Entonces como que estaba ahí ya muy, muy trazado el vínculo Hasta los Dientes ambulante, día de después, etcétera, ¿no? No me acuerdo qué pasó, pero hice un documental previo con ellos que se llama Sin Tregua, que es sobre personas desaparecidas. Y yo no lo dirigí, lo dirigió Diego Rabasa, un escritor y bueno, director de Sexto Piso, la editorial. Y entonces él dirige la película y me piden a mí que la, que la edite, ¿no? Entonces, como que de alguna forma tuvimos una muy buena relación, Diego y yo, que también es como del consejo asesor del día de después, y nos llevamos muy bien y ahora incluso estamos codirigiendo un par de cortos y así, ¿no? Y hicimos ese corto que se llama Sin Tregua, y después la segunda producción del día de después fue Nosotras, que era sobre el tema de feminicidio, y ese se lo pidieron a Natalia Beristain. Y como ya había trabajado previamente con Sin Tregua y les había gustado como la chamba que había hecho, como que una de las cosas, yo no soy editor profesional, pero una de las cosas que creo que les funcionó muy bien al día de después conmigo es que tenía justo todo este bagaje como activista, ¿no? Entonces tenía como una facilidad para trazar un discurso político, ¿no? Que fuera útil para las causas que ellos estuvieran luchando, ¿no? El caso de las personas desaparecidas y el caso de los feminicidios. Entonces, como que les resolvía un poco, ¿no? O sea, como que les resolvía, de pronto, no todos los cineastas están tan clavados en el activismo de derechos humanos. Entonces siento que les resolvía un poco que la persona que se dedicara a editar las películas tuviera una postura política sobre lo que se estuviera reclamando. Ahora he de decir que me costó mucho trabajo Nosotras, una porque yo no conocía a Natalia, y Natalia pues es Natalia, pues, ¿no? O sea, es como tiene una personalidad muy fuerte y es muy clara en lo que quiere. Y por otro lado, también yo un poco acepté justo porque era una oportunidad de trabajar con Natalia, pero, pero me sentía un poco raro trabajando un tema pues, de mujeres siendo hombre, ¿no? O sea, como que sentía que a lo mejor si lo hubiera editado otra mujer, hubiera tenido mayor sensibilidad hacia violencias que a nosotros no nos ha tocado vivir o que no las hemos vivido
en carne propia, ¿no? Alberto, ¿qué tal? Hola. Bueno, tu película personalmente me marcó a mí mucho como dentro de la carrera porque a mí en general como que la gira de Ambulante del 2018 la tengo muy presente porque la viví en la escuela, en la Facultad de Comunicación aquí en Querétaro, perdón, hasta tuvimos un conversatorio contigo, si bien recuerdo. Y bueno, antes de que entraras a la sesión, estábamos hablando un poco del género documental como de True Crime, perdón. Y personalmente yo creo que encuentro como miradas un poco como morbosas o que en la narrativa trastocan como los problemas como de manera muy superficial. Entonces, entendiendo obviamente como el contexto documentalístico que se vivió en México, que se vive en México en estos años, en esta última década, donde obviamente los problemas sociales sobrepasan cualquier narrativa, me gustaría preguntarte qué te inspiró específicamente como a darle este tratamiento narrativo como más sensibilizador, porque pues tú siendo periodista no dejaste de lado como la investigación documental muy seria, pero a la misma vez le diste como este toque muy humano que a lo mejor descuidan mucho este tipo de documentales que mencioné anteriormente. Claro. Sí, como que desde un primer momento ese era el objetivo. Como que fueron, la película o los objetivos de la película fueron evolucionando con los años. Lo primero que quería hacer era simplemente un video homenaje a Javier Francisco, donde hablara de él y aclarara que no se dedicaba a temas de narcotráfico, sicariato o lo que sea. Y entonces como que ese era el primer objetivo. Después justamente ese objetivo se me fue estorbando según también yo fui cambiando mi forma de ver las cosas, porque decía, bueno, y si hubiera sido un sicario, si hubiera sido un delincuente que su vida igual no merecía ser asesinado de esa manera, ¿no? Entonces como que de pronto empezaron como a entrar en conflicto esos dos discursos, ¿no? Por un lado limpiar el nombre de Jorge y Javier y por otro lado decir que aunque hubieran sido supuestos sicarios o lo que sea, no merecían ser asesinados de esa manera. Entonces, desde el primer momento, desde la primera concepción de la película, siempre fue ese rollo. Siempre fue el rollo de humanizar, de contar la historia detrás de Jorge y Javier, de entender las consecuencias psicosociales en su familia, sino de manera demasiado compleja, pues sí mostrar las consecuencias que había tenido en sus vidas, ¿no? Entonces, en realidad creo yo que lo del true crime vino después y más concretamente se fue fortaleciendo cuando comencé a trabajar con Pedro García, que es el editor del docu. Él traía mucho más clavada esa idea. Yo sí quería que fuera como un thriller, pero más light, ¿no? O sea, menos sin clavarnos tanto en los detalles de la investigación, en los aspectos y en analizar cuadro por cuadro, casi la cámara de seguridad, ¿no? Entonces fue Pedro el que llegó más con esas ideas de no, sí, tenemos que investigar esto. O sea, bueno, ya la investigación ya estaba hecha, pero tenemos que contársela al público y que el público se convierta como una especie de detective, ¿no? Que nos ayude a aclarar esto. Entonces, como que fue una conjunción de esas dos visiones, creo yo, el resultado final. Entre la visión más humana, más cercana a las familias que traía yo ya desde el inicio de la película y la parte más de investigación que traía Pedro, ¿no? Entonces creo que de ahí como que logramos encontrar un punto medio que creo que funcionó muy bien. Decirles también que pensamos mucho en el público. Es algo que en México es muy mal visto, que digas como que diriges tu película a un público en específico, ¿no? Es algo que se utiliza mucho en Estados Unidos y que se piensa de forma muy concreta y clara.
Y aquí en México, como no, como somos autores, somos artistas, no sé qué, no, no nos gusta pensar en el público, ¿no? Y sino es la obra por la obra, el arte por el arte. Y nosotros sí pensamos mucho en el público. O sea, sí pensamos a quién le íbamos a dirigir el mensaje, quién lo iba a ver, cómo lo iba a ver, cómo lo iba a reaccionar, ¿no? Pensamos en un público específico que era un público conservador. Pensábamos en el público, por ejemplo, de Monterrey, en esas personas que seguían afirmando que en algo han de haber estado metidos, en algo han de haber hecho para haber sido asesinados. El ejército está haciendo labores chingonas en la calle, qué bueno que están bien, digo que están ahí, qué bueno que Calderón lo sacó, ¿no? Entonces como que comenzamos a diseñar el discurso en razón de eso. Por eso tiene tantas imágenes religiosas al inicio, por eso al inicio apelamos un poco a, a una visión como muy tradicional de la familia, ¿no? De las labores del cuidado, de las mamás, como en esta idea muy romantizada de la maternidad, para poco a poco ir evolucionando hacia otros temas y que esta mamá, por ejemplo, la mamá de Jorge, que en un primer momento era una mamá totalmente, o la presentamos como una mamá abocada a las labores de cuidado, hacia el final de la película se convierte en activista, vocera y líder del movimiento por la justicia de Jorge y Javier, ¿no? Entonces eso también nos ayudó mucho, como tener muy claro a quién era el público meta, o sea, sabiendo que le iban a haber muchas más personas, no solo ellos, pero diseñando el discurso primordialmente para ellos, ¿no? Y bueno, creo que ahora sí se nos acabó el tiempo, pero otra vez, Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Me gustaría que todos le diéramos un aplauso, aunque sea que nos ven las ventanitas, Alberto. Muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo. Alberto, gracias, nos vemos. Gracias, chao. Gracias, nos vemos. Gracias, Cuídense. Alberto.